Señor, con adoración y todo dolor. Ven y canta, la alegría nos invita. Un saludo muy afectuoso para todos los que en este momento están conectados. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invitamos a que lo hagas porque en el futuro van a haber grandes sorpresas. Todos deseamos tener éxito en la vida. Todos deseamos ser prosperados y alcanzar nuestros sueños. Eso es algo bueno. Pero, ¿será que al escoger a Jesús nos irá mejor? ¿Tendremos más con Jesús? ¿O tienen razón los que abandonan la fe al afirmar que con Jesús lo que han tenido son pérdidas y problemas? Que de no haber sido por Jesús, serían personas importantes y famosas. Hoy quiero estudiar con ustedes parte de la historia de uno de los hombres más grandes que ha vivido sobre esta tierra. En su vida encontramos respuestas claves a las interrogantes antes mencionadas. Nuestro personaje principal nació en un momento de la historia muy peligroso. En este tiempo, si eras un niño varón hebreo, tu destino era ser echado al río Nilo para alimentar a los cocodrilos. En Éxodo capítulo 2 se narra la manera en que Jocabed lucha para proteger a su bebé de una muerte anunciada y casi segura. Durante 3 meses estuvo al tanto de todas las necesidades de su bebé. Cosa difícil. Como ustedes bien saben, un bebé pequeño llora mucho, pero ella logró mantener la situación bajo control. No obstante, el tiempo pasaba y ahora el bebé lloraba un poco más fuerte, por lo que no era seguro mantenerlo en casa. Así que aquella madre preparó una cesta de juncos y decidió ponerla a la orilla del río bajo la atenta mirada de la hermanita María. A partir de esta parte de la historia, cualquiera que no conoce a Dios podría decir que esto es un cuentecito de novela. Todo esto, ahí vienen los cristianos con sus cuentos, esto es pura casualidad. Pero los que creemos en Dios, sabemos que la casualidad no existe en la vida de los escogidos del Todopoderoso. Nada sucede por accidente o por casualidad. Nuestro Dios está al tanto aún de los detalles más insignificantes en la vida de sus hijos. Y aún las cosas malas que el enemigo hace para dañarnos, Dios en su providencia muchas veces las permite para nuestro bien. Dios las torna en bendición por su gran poder. Resulta que la hija de Faraón estaba tomando un baño con sus doncellas en el río y escuchó un bebé que lloraba. Allá fueron rápido las doncellas a ver de qué se trataba. Y en cuanto vieron al bebé, supieron rápidamente que este era un bebé hebreo. Apareció en escena María, la hermanita, y preguntó: «Princesa, ¿quiere que llame a una nodriza hebrea para que críe al bebé?» Ella busca a la madre del niño y entonces la princesa le dice, Éxodo 2, versículos 9 y 10. «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer llevó al niño y lo crió. Cuando creció, lo trajo a la hija de Faraón, y ella lo adoptó y lo llamó Moisés, porque dijo: «Del agua lo saqué». Qué gran cambio ocurrió a partir de ese día en la vida de Moisés. ¿Te imaginas durmiendo en una humilde cama y al despertar hallarte en un palacio rodeado de comodidades y lujos y todos a tu disposición? Mira, es que por menos que esto, muchos han perdido la cabeza. Pero más allá de los lujos y las riquezas de la corte egipcia, dice Hechos 7:22, que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. En la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. Por su capacidad e inteligencia, se convirtió en un hombre muy importante dentro del ejército, al punto que el faraón decidió que su nieto adoptivo iba a ser el futuro gobernador de Egipto. Pero me llama poderosamente la atención que en medio del lujo, del poder, de la fama, de la abundancia,
con el mundo a sus pies, con la posibilidad de convertirse en el gobernante de la nación más poderosa en esa época, Moisés nunca olvidó al Dios que le habían mostrado sus padres. Todo ese lujo y brillo pasajero que a veces ciega no nubló la vista de Moisés, quien mantuvo una relación estrecha con su amigo Jesús en un lugar donde no se adoraba al Dios verdadero, en un sitio donde no era popular ser un siervo de Jehová. ¿Qué clase de joven Moisés? A través de su vida nos ha dejado un ejemplo digno de imitar para todos nosotros. Dice la palabra en Hebreos 11, 24 y 25. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí encontramos dos palabras poderosas: rehusó y eligió. Grabemos bien esas palabras porque ellas definen el éxito o el fracaso en la vida. Moisés rehusó la riqueza, los vicios, el ocio, el juego, las bebidas alcohólicas que eran parte de la vida del palacio. Pero, ¿y esta locura? Diría una persona carnal. ¿Cómo va a dejar esas cosas Moisés? Si eso es lo más rico que hay en la vida. Este Moisés está para que lo ingresen en un hospital psiquiátrico y con una camisa de fuerza se volvió loco. Pero Moisés, por supuesto que no estaba loco. Moisés rechazó todo esto porque él sabía muy bien que estos son deleites temporales de pecado. Moisés sabía muy bien que todo esto dura poco, apenas unos instantes, pero deja un sabor amargo después que se obtiene. Y al final, todo esto siempre trae tristeza y desastre en la vida. Moisés prefirió a Jesús. Él eligió a Jesús. Loco también me llamaron a mí cuando con 15 años de edad me presenté a la escuela formadora de instructores de arte y después de sacar 100 puntos en el examen de ingreso, decliné estudiar en ese centro educativo y esto representaba obtener educación y esto representaba mi futuro. Y yo decliné porque esto implicaba estudiar los sábados, quebrantar el día de reposo. Tú no estás pensando claramente, me dijeron. El problema es que eres muy joven. Piensa en tu futuro. Con tu talento puedes llegar bien lejos. Puedes tener en la vida lo que tú quieras. Y precisamente al pensar en mi futuro, no me veía en un lugar sin mi Jesús. Ese amigo que había conocido y aceptado desde niño. Al pensar en mi futuro no concebía mi vida siéndole infiel o fallándole a Jesús. Por eso les dije sin dudar: si para estudiar en esta escuela tengo que negar mis principios, prefiero no estudiar. Yo elijo a Jesús. ¿La historia se está repitiendo en tu vida? ¿Te están ofreciendo lo que siempre has soñado? ¿Lo que por tanto tiempo has esperado? Algo extraordinario, algo tentador, algo atractivo. Pero para obtenerlo tienes que abandonar tus principios. Mira, yo sé que la decisión no es nada fácil. Yo sé que estás pasando por un momento bien difícil. De tu decisión depende todo. Si ese es tu caso, recuerda a Moisés. Levanta tu mirada de lo temporal y transitorio de este mundo y acepta lo que te ofrece Jesús. A la luz de lo que ves hoy ante ti, probablemente tu decisión implique grandes pérdidas. Pero debes mirar al futuro y sobre todo tener paciencia. Porque los que escogen a Jesús y deciden serle fieles tendrán la bendición de Dios en sus vidas y serán verdaderamente exitosos. Quizás no según los parámetros del mundo, pero sí según Dios. Y eso es lo que más importa. En mi caso, unos años después de aquella tremenda decisión, el Señor me llamó a servirle como ministro del Evangelio. Y yo acepté su llamado. Al mirar atrás, después de 24 años sirviendo como pastor, no concibo mi vida sin Jesús. Hoy no concibo mi vida sin este ministerio de amor y servicio al cual respondí.
Y en el caso de Moisés, ¿qué implicó su loca decisión? De haber accedido al trono, hoy la momia de Moisés estaría expuesta como uno de los grandes faraones de Egipto en un pabellón funerario. Pero al escoger a Jesús como su Salvador y amigo, al elegir el sufrimiento al lado del pueblo de Dios, renunciando a los placeres temporales del pecado, su cuerpo no ha sido encontrado embalsamado y rodeado de todas las riquezas que pudo haber tenido en vida en ninguna vieja pirámide de Egipto. Nos dice la palabra en Deuteronomio capítulo 34 y versículo 7. Tenía Moisés 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, tampoco perdió su vigor. Cuando Moisés murió, hubo una fuerte batalla sobre la cumbre del monte Nebo. Satanás luchaba por el cuerpo de Moisés. Satanás lo acusaba de ser un mortal pecador. Cristo también luchaba por su Hijo, un hombre fiel y dedicado, un hombre manso y comprometido con el servicio al pueblo de Dios. Un débil mortal, es cierto, pero que eligió a Jesús como su Salvador personal. Un débil mortal que se arrepintió de sus pecados, aceptó la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Y esa batalla la ganó Dios. Allí en la cumbre del monte Nebo, Dios resucitó a su siervo de los muertos, quedando asegurado a partir de ese día el gran milagro. Los muertos en Cristo volverían a la vida por la palabra y el poder del Dios creador. Y yo imagino ese abrazo de Moisés al encontrarse con su amigo Jesús. Qué momento tan emocionante, qué momento tan especial. Queridos amigos, Dios premia la fidelidad y lo hace no como el mundo lo hace, con cosas materiales y perecederas. Dios premia la fidelidad con la eternidad. Allí se le ofreció a Moisés la oportunidad de ser más que un rey en esta tierra. Moisés se le ofreció el regalo de la vida eterna al lado de su amigo Jesús. Mi querido, vale la pena elegir a Jesús. Vale la pena servir a Jesús. Yo te invito a que decidas por Jesús. Esa es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Si en este momento estás dudando, si te estás debatiendo entre seguir a Jesús y lo que te ofrece el mundo, si tu decisión implica alguna pérdida material o de otra índole, recuerda que con Jesús todo es ganancia, aún lo que perdemos en este mundo. Mira lo que dice Mateo 19:29. Y todo aquel que deja casas, o hermanos, o hermanas, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gózate hoy recibiendo lo que Dios te ha prometido si eres fiel. Disfruta ser un hijo del Rey del universo. Nunca te avergüences de ser cristiano. Rehúsa lo malo. Elige a Jesús. Con Él siempre tendrás más. Nunca lo dudes. Es mi deseo y oración que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las vidas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir.
más bello que el lirio en su níveo blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma Dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conceda